Muy buenos días, muy buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Mi nombre es Angeli Concepción, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que estáis viendo este vídeo, este canal es para todas aquellas personas que comenzáis desde cero y no tienen nada de conocimiento en el mundo del trading. Así que vamos a comenzar hoy con la clase. El tema se llama las velas, cómo se forman las velas, cómo inician las velas, cómo cierra una vela y cómo se inicia el movimiento. Y sobre todo vamos a iniciar con sus mínimos y máximos, ¿vale? Es decir, que dentro de sus mínimos y máximos van a haber fractalidad, cómo se forma la fractalidad y por qué se tiene que tomar en cuenta una vela importante. Vamos a recaer sobre todo en una vela en concreta y muy específica, sobre todo que es muy común cuando estamos en una situación cuando velas de compradores y vendedores están en una lucha de vendedores y compradores de que no saben para dónde se quiere dirigir el mercado, el precio y sobre todo que no hay una decisión, no tienen una decisión clara y concisa y sobre todo toman que la vela se forma y se inicia y cierra y o hace una apertura o puede que una o dos, tres velas más adelante cierre la vela. Así que vamos a ver esto hoy en la clase y vamos a iniciar ahora mismo. Ahora mismo. Vale. Vamos a hacer unos dibujitos aquí en la pantalla. Para lo que tengáis duda, por favor, ponedme en los comentarios. Si hay alguna duda, decidme en los comentarios que yo os voy a responder. ¿Vale? Así que vamos a iniciar desde su punto máximo más alto a su punto mínimo más bajo. ¿Vale? Y vamos a marcarla. ¿Y cómo la vamos a marcar? Vamos a marcarla con un resaltador, con un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a marcar la fractalidad. ¿Por qué? Porque así es como se forma la fractalidad. ¿Y por qué se forma la fractalidad? ¿Y por qué se toma en cuenta la liquidez? Vamos a verlo, ¿vale? Así que vamos a marcar la fractalidad y vamos a hacer su estructura. ¿De acuerdo? Su estructura, sus mínimos y sus máximos, ¿vale? Y vais a ver algunos que sí que tenemos nuestros puntos de fractalidad ya marcada. Hay algunos puntos que todavía están, que no ha sido vulnerado. Por lo tanto, este no se marca. Lo vamos a dejar así. Aquí me he dejado un máximo porque también se marca y marco mi fractalidad también, ¿vale? Y aquí me dejé otra fractalidad que viéndola es cuando te das cuenta. Tenemos fractalidad, mínimos y máximos, ¿vale? Ahora porque os marco mínimos y máximos y los fractales. Los fractales es que cada fractalidad de máximos y mínimos de su impulso y retroceso,
Ahora os voy a decir cuál es su impulso. El precio inicia aquí. El precio inicia aquí. El movimiento y el precio acaba su impulso aquí. Aquí hay una inyección de vendedores atrapados y aquí una inyección de compradores atrapados. Un segundo, esto sería, que lo quiero hacer un poco más grande. Aquí tendríamos un order block que tenemos la última vela que inició su impulso. Aquí tenemos vendedores atrapados. Retracto lo que acabo de decir. Creo que lo he dicho al revés. Y aquí tenemos los vendedores atrapados. Aquí tenemos la última inyección de vendedores que inicia el movimiento del precio, ¿vale? Entonces, este vendedor intenta tumbar el precio y este intenta hacer su movimiento, su movimiento a la alza. Por lo tanto, este hace un rompimiento de estructura, vulnera el precio, se va a la alza y continúa su precio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya tenemos un cambio de estructura, tenemos mínimos cada vez más bajos o mínimos cada vez en movimientos laterales. Aquí tenemos un rango. Vamos a marcar el rango también. Vamos a marcar. Esto lo vamos a marcar de otro color. Y este también de otro color. Y tenemos un rango del precio. Aquí tenemos un rango lateral. Aquí vamos a poner rango lateral. Aquí tenemos un impulso que inicia el movimiento. Y aquí tenemos un retroceso donde cae el precio, donde se ha ido a la baja el precio, donde ha hecho la caída, ¿vale? Entonces, hemos marcado el punto donde inicia el movimiento, el punto donde acaba el movimiento, donde el punto más alto ha llegado el precio a negociar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos nuestro mínimo y nuestro máximo y a partir de aquí se van formando la fractalidad, sus impulsos y retrocesos que vienen desde aquí. Aquí el precio va haciendo movimientos laterales. Aquí el precio va haciendo movimientos laterales. Y aquí el precio volvió a estar otra vez en movimiento lateral. Y por lo tanto, aquí también está en otro rango. Aquí el precio quedó prácticamente en un rango, se salió de rango, se salió de rango lateral, vulneró, se llevó la liquidez
y vuelve a entrar en rango. Aquí vuelve a entrar en rango lateral. Aquí impulso, retroceso, lateral. Y tenemos la fractalidad infinita, que son movimientos de impulsos y retrocesos de conformado por velas de vendedores y compradores. Esta vela está formada por una vela compradora y esta vela está formada por vendedores del precio. Por lo tanto, el precio inicia el movimiento aquí. Por lo tanto, aquí tenemos una vela. Ahora os dibujo una vela para que sepáis la forma de una vela y su composición. La vela, su composición es que tiene un mínimo, ¿vale? Y tiene un máximo, ¿vale? El mínimo y el máximo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el precio inicia el movimiento desde esta mecha. Ahora no se me ve bien aquí la mecha. A ver, el punto. El precio inicia el movimiento desde esta mecha que inicia el movimiento. A ver, que esto más para arriba. Movimiento. Inicia el movimiento y el precio acaba con su impulso. 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 El precio acaba con su impulso, termina con un cierre de apertura, cierre de vela, cierre de apertura, donde el precio llegó a hacer su negociación. Dentro de esta vela, ¿qué pasa en esta vela? Dentro de esta vela, lo que hace el precio es que sube muy rápidamente, puede hacer una agresión muy agresiva, puede ser por una noticia, el precio puede hacer un retroceso, vuelve a retroceder, aquí hay una lucha de vendedores y compradores, el precio llega a su punto medio, al 50%, ¿y qué pasa? Que el precio, cuando llega a su punto medio del 50%, no sabe qué hacer, no sabe, no tiene una decisión clara, no llegan a una decisión, no se ponen de acuerdo y entonces que el precio está indeciso y el precio entra en un rango lateral. El precio entra en un rango lateral. ¿Y qué pasa? Que cuando entra en un precio lateral, el precio puede decidir irse a la alza o irse a la baja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el precio decide irse a la alza,
el precio vulnera, rompe, saca liquidez, se va a buscar un order block o un POI, se apoya, puede seguir continuando su camino o puede seguir solamente ha ido a buscar esa zona para coger liquidez porque no ha tenido tanta fuerza, tanta potencia para seguir rompiendo a la baja que ha ido a por liquidez. Entonces, ¿qué suele hacer el precio? El precio lo que suele hacer es que si ha ido solamente por liquidez, el precio lo que hará es, pues yo me voy al precio más cercano, cojo liquidez, me apoyo y me voy a la baja, ¿vale? Se va a la baja, el precio tira a la baja y cae en picado. La otra cosa es que el precio puede, sí o sí, irse bien porque quiere seguir continuando su camino porque su estructura es alcista, lo que va a hacer el precio es seguir haciendo fractalidad. Va a hacer impulsos y retrocesos, que esto se requiere, que es un impulso alcista, impulso, impulso y mínimos cada vez más altos. Si el precio quiere hacer un retroceso, el precio lo que hará son mínimos cada vez más bajos, ¿vale? Entonces, esto será una tendencia bajista. El precio ha cambiado su estructura, ha cambiado su estructura, la composición de las velas también se ha desviado, ha hecho un cambio de velas también, porque no es igual una vela de 1 hora que una vela de 15 minutos y una vela de 5 minutos que una vela de 1 minuto. Cada temporalidad tiene su vela, su proceso y sus mínimos y sus máximos y sus movimientos. Entonces, siempre el precio puede decidir si empieza desde el mínimo cada vez más bajo o del mínimo, o perdona, o el máximo cada vez más alto. Entonces, el precio puede decidir, pues, irse a esa zona de mínimos y máximos de la tendencia bajista, ¿vale? Va a ir a buscar a su pareja, a su último amigo que dejó por el camino. Entonces, si el precio ha venido por aquí y se quedó atrapado, el precio lo que hará es que con que el precio se quedó atrapado, los vendedores se quedaron atrapados, el precio lo que hará es venirlos a buscar, venirlos a buscar para irse a la baja y hacer rompimiento de estructura, hacer fractalidad. Y cada vez que hace una fractalidad, va haciendo la composición de las velas.
y cada vela va haciendo su movimiento. Entonces, aquí tenemos que tenemos un impulso alcista y un impulso bajista. Entonces, ¿qué representa? Que si yo tengo una vela vamos a suponer que yo tengo una vela de 1 minuto, esta vela de 1 minuto, ¿vale? Si el precio quiere venírmelo a tumbar porque tiene fuerza y porque se ve valiente, el precio puede decir, pues yo me voy a ir a la alza donde yo tengo a mi amigo que se quedó atrapado. Entonces, él lo que hará es ir a buscar a su amigo. La última vela compradora que se quedaron atrapados, que le llamamos los order blocks, y más que nada que esta vela, que es la que decide si irse para la derecha o para la izquierda, él decidirá irse hacia hacer su impulso. ¿Por qué? Porque si en la fractalidad es, es, es impulso y mínimo cada vez más alto, esto de aquí es su mínimo cada vez más alto, ¿vale? Si su mínimo cada vez más alto y además su estructura también es alcista, lo que va a hacer el precio es ir a hacer ese movimiento a la alza, romper estructura y seguir con la tendencia alcista. Entonces, aquí tenemos el impulso alcista, ¿vale? Este es un impulso alcista. ¿Por qué? Porque el precio, si la estructura es de mínimo cada vez más alto y máximo cada vez más alto, sus velas van a ser de un movimiento muy fuerte, muy grande, su volumen también, y por lo tanto se van a desplazar con fuerza. Ojo, que puede que a veces las velas, podamos encontrar velas pequeñas con volúmenes grandes, pero resulta que es una trampa. Tenemos que estar con cuidado, porque si las velas entran con volumen como esta, y tú te fijas que ha entrado con mucho volumen y de repente te ves y te encuentras que hay estas velas, tener cuidado, porque estas velas
puede ser una trampa de que puede caer, se puede venir a la baja o puede venir una noticia. Hay que estar pendiente también de las noticias fundamentales, de que no estés en una zona muy importante y que además estas velas no sean un peligro para tu operativa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estas velas pueden entrar con este volumen y tú te puedes llegar a pensar que están bien porque han entrado con mucho volumen, pero resulta que te han tumbado el precio, que han entrado con mucha fuerza y te han hecho se ha ido a la baja. El precio ha vulnerado mi mínimo. Y con que me han vulnerado mi mínimo, que es digamos que este es una vela, me ha vulnerado mi mínimo, pues eso significa que el precio puede seguir con, con su camino. Ahí, ¿vale? Así que tener cuidado con eso. Si tenéis experiencia, ya sabéis de qué hablo. Si no sabéis, si tenéis dudas, decírmelo y yo os ayudaré, ¿vale? Entonces, tener cuidado con esto porque esto es una trampa del precio, ¿vale? Así que tener cuidado. Otra cosa, una vela muy importante, a ver si encuentro una vela muy importante. Mira, esta. Esta vela es de una fundamental. Aquí seguramente ha entrado una noticia con mucha fuerza y el precio ha dicho, pues voy a hacer el último movimiento. Además, me ha dejado muchos gaps. Si digo alguna palabra que no sabéis, no pasa nada, ya lo iremos aprendiendo. Pero me va dejando vacíos. El precio me ha dejado muchos vacíos y eso significa que el precio va a venir a buscar esa zona. ¿Por qué? Porque aquí se han quedado una zona de soporte atrapado de velas de vendedoras atrapadas que crearon decisionales y el precio ¿qué es lo que ha hecho? Ha venido a buscar esas zonas. Todo esto son zonas vacías que ayudan como soporte al precio para seguir su camino a la baja. ¿Ves? Aquí el precio ha hecho su zona de soporte y ha hecho su impulso, pero no ha tenido mucha fuerza y se ha ido cayendo, debilitando, no ha tenido mucha fuerza, ha vuelto a subir, pero tampoco ha tenido mucha fuerza, no ha tenido suficiente liquidez tampoco para decidir o tener la razón de decir, mira, voy a romper la estructura.
lo que ha hecho es romperme aquí, hacerme una falsa estructura, pero no es válida, porque sabemos que venimos de una tendencia bajista y el precio lo que ha ido haciendo es haciéndome movimientos laterales y además me ha entrado en un movimiento lateral que el precio llegó a salirse de rango, volvió a entrar, vuelve a quedarse otra vez lateralizando y por lo tanto el precio vuelve a estar formándose de velas y de vendedores y compradores. Tenemos aquí mínimos y máximos, aquí rompe estructura, tenemos que aquí tenemos un mínimo que inicia el movimiento y aquí tenemos un máximo donde acaba el último movimiento y es donde inicia el movimiento a la baja. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto, chicos? Que tenemos que tener en cuenta siempre las velas, cómo se forman las velas, cómo es la vela, cómo es su forma, porque las velas siempre va a haber una en concreta y una en muy, pero muy específica que te va a decir, cuidado, no entres aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta vela ha tenido mucha fuerza. Aquí tenemos una vela de, de vendedores y compradores atrapados. Aquí, esto es una vela de vendedores atrapada, pero aquí hubo una lucha entre esta vela y esta otra vela, que es lo que os estaba contando aquí. En esta vela de aquí, que los vuelvo a dibujar, esta vela con esta vela. Esta vela, su forma es su mínimo y su máximo, ¿vale? Volvemos a hacer su estructura. ¿Y qué pasa? Que esta vela llegó a hacerse pero tan pequeñita, hizo este movimiento, hubo tanto dilema que no sabían para dónde ir, que el precio ha decidido irse a la alza. Aquí el precio podía haber decidido irse aquí, atacar a este mínimo de extremo y a este máximo que tenemos aquí, que podía haberlo venido a buscar. Entonces, siempre la fractalidad va a estar compuesta de velas y vendedores atrapados y también que es infinita. La fractalidad es infinita. Por lo tanto, no nos quedemos solo con que las velas tienen su forma, tienen su apertura y su cierre y ya está, sino que tenemos que fijarnos su forma, cómo abre, cómo cierra, cómo está haciendo su movimiento, cómo me está haciendo la estructura, la fractalidad y sobre todo que esté siguiendo la tendencia, porque si no me sigue la tendencia,
y yo me voy en una dirección incorrecta, eso va a ser un stop loss. Entonces, cuidado con eso, porque podemos llevarnos un stop, una pérdida. Y bueno, una pérdida forma parte de una probabilidad. No nos aferremos a que tenemos que ganar siempre. No hay que ganar siempre. Tenemos que saber perder también, pero tenemos que trabajar la mentalidad. Por lo tanto, tener en cuenta esto lo que acabo de decir, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, por favor, comentar en los comentarios con la palabra vídeo o clase y yo os ayudaré, ¿vale? Y nada más, chicos, ya os seguiré subiendo contenido así como estos, pero si tienes dudas y no sabes cómo tirar hacia adelante tu trading, comenta la palabra vídeo o clase y yo te ayudo, ¿vale? Así que vaya muy bien.